Un saludo especial a todas las personas que están participando en este evento. Mi nombre es Julián Prieto, soy candidato doctoral en Penn State University, becario Fulbright en Ciencias, en el programa de política educativa con doble titulación en cambio climático, y precisamente hago mi investigación en diplomacia científica. Para dar inicio, y ya como lo mencionaron nuestras colegas allá de manera presencial, voy a dar un pequeño panorama y contexto de lo que es la Amazonía y cómo inician los esfuerzos de diplomacia científica en esta región. Aquí podemos ver que el Amazonas es un territorio que comprende 7 millones de kilómetros cuadrados, en donde hay jurisdicción estatal de 9 países, y en total tiene una población de 47 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son pertenecientes de comunidades indígenas, donde representan más de 500 diferentes etnias. El bioma amazónico comprende precisamente lo que es el bosque tropical y el bioma, que también incluye todo el recurso hídrico como tal. Y esto ha venido cumpliendo una función de regulación climática, y o más que ha venido, cumple una función de regulación climática no solo para la región latinoamericana, sino una regulación climática a nivel mundial. Y por eso de cierta manera, al Amazonas también se le conoce como el pulmón del mundo. En este sentido, el Amazonas precisamente ha venido sufriendo y se han venido documentando una serie de afectaciones que ha tenido el territorio amazónico, en donde diferentes estudios científicos con diferentes enfoques han identificado alrededor de unas 6 afectaciones o fuentes de afectación específicas. Aquí vamos a mostrar unos datos principalmente de WWF, que ha sido una organización que ha venido precisamente documentando con mucho juicio y agregando esta evidencia científica. Y podemos comenzar precisamente por el tema minero. En el territorio amazónico, por supuesto, por su misma riqueza en biodiversidad, también tiene una gran riqueza en tema de minerales, lo que ha llevado a que haya una explotación y una asignación de licencias mineras legales, pero también hay una explotación ilegal minera. Asimismo, por su recurso hídrico, se ha pensado y se han venido desarrollando proyectos de producción energética a través de represas hidroeléctricas, que a pesar de ser una fuente más limpia en términos energéticos, pues se ha documentado que tienen unas afectaciones significativas al ecosistema amazónico. Asimismo, y en la misma línea de las represas hidroeléctricas se encuentran el desarrollo de infraestructura, principalmente de carreteras, que también, por supuesto, afecta el ecosistema como tal. Y muy ligado está la expansión de la agricultura intensiva. Esta agricultura intensiva, de repente estaríamos pensando que, por ejemplo, solo es ganado, pero vemos también otro tipo de cultivos que han venido teniendo un desarrollo significativo, como por ejemplo es la soya y otro tipo de productos agrícolas, en donde han venido causando deforestación para expandir esa frontera agrícola. Todas estas anteriores, todas estas cuatro causas anteriores, pues llevan a la quinta, que es precisamente el aumento de la deforestación en diferentes puntos críticos. Y también pues se ha dado un constante cambio de legislación en los diferentes países, que ha llevado al desarrollo de cierta manera de diferentes tipos de comportamiento por los diferentes actores, incentivando pues a la final una afectación al bioma amazónico. Hoy en día la radiografía que tenemos es que alrededor de un 18% del bosque amazónico está perdido por completo o tiene una deforestación tal que su restauración pues tomaría mucho más tiempo del que el mismo ecosistema lograría resistir. Y un 17% adicional está degradado, es decir, ya presenta una evidencia significativa de deforestación.
La afectación y lo importante que vemos acá, y me gustaría enfatizar que no es solo el número o el porcentaje del total de lo que está deforestado o degradado. También es muy importante que podamos ser muy conscientes de dónde está degradado y deforestado y cómo la deforestación, de cierta manera, esa capa de deforestación se sobrelapa sobre, por ejemplo, los puntos de fuentes hídricas y otros puntos de alta biodiversidad. Cuando hablamos, y aquí ya es cuando se viene introduciendo precisamente este concepto del punto de no retorno, y es cómo la Amazonía podría llegar a experimentar unas afectaciones en deforestación tal que ese ciclo climático y específicamente ese flujo hídrico en la Amazonía se verán interrumpidos y al verse interrumpidos hay una afectación severa a la biodiversidad en donde se halla esa sequía. Este año, precisamente, pues se ha documentado que ha sido uno de los años más secos en la Amazonía, donde se han presentado unos niveles extremos de sequía de las fuentes hídricas y mayores de temperatura. Precisamente lo que ha llevado a una afectación significativa a diferentes especies del ecosistema y es donde podemos ver de cierta manera cómo ese punto de no retorno de cierta manera pues es más latente, ¿no? Em, Debido a esta gran documentación que se ha hecho y a esta gran alarma y conciencia que se ha logrado frente a la importancia del Amazonas, pues hay un renovado compromiso político a nivel regional, pero también a nivel global, de la necesidad de la protección y conservación del territorio. Aquí tenemos solamente algunos de los compromisos que surgieron después de posesionado el presidente Lula y el presidente Petro, que de cierta manera le dieron un giro a la política que venía siendo desarrollada en estos países, que iba muy ligada al desarrollo capitalista y extractivo. Y con la llegada de estos gobiernos, pues se da un giro y un viro precisamente a la política ambiental, con un compromiso alto a la conservación y se da toda una serie de compromisos, tanto políticos como financieros. Estos compromisos han sido complementados por grandes programas de, por ejemplo, la banca multilateral, de instituciones multilaterales y de agencias de cooperación. Y precisamente esa también es una de nuestras fuentes para haber hecho este trabajo, porque por un lado vemos con muy buenos ojos y muy positivo toda esta atención que está teniendo la Amazonía, pero también vemos la necesidad inminente de poder, de cierta manera, tener una estrategia clara de diplomacia científica para poder potenciar precisamente este gran apoyo que se está dando y esa gran asignación de los recursos que se están dando en la Amazonía. Estos esfuerzos de protección del bioma amazónico no son nuevos. Precisamente desde el 1978 pues, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica con el objetivo principal precisamente de unir a los países con jurisdicción en el territorio amazónico para aunar esfuerzos en su protección y conservación. Esto, la OTCA ha venido pues, teniendo un desarrollo de cierta manera en las últimas décadas. Sin embargo, ha sido un órgano que no, de cierta manera, no tiene, no ha hecho el nivel de tratados internacionales como tal o que haya desarrollado un tipo de acuerdos vinculantes entre las partes. A pesar de esto, pues se han dado diferentes pronunciamientos y pues en las reuniones que se hacen periódicas, no podríamos decir anuales, pero periódicas de los presidentes o de los ministros, hay un renovado esfuerzo por llegar a acuerdos políticos para alinear políticas públicas para la Amazonía. Recientemente pues se dio el pacto de Leticia en 2019 y el último encuentro de presidentes en 2023 en Belém do Pará, en donde en este se dio un acuerdo precisamente en donde hay un capítulo completo de ciencia, de cooperación científica y de la necesidad precisamente de desarrollar diferentes programas, iniciativas y proyectos que puedan apoyar y financiar diferentes investigaciones que puedan ser insumo para el desarrollo de política pública
Y también hay un énfasis muy fuerte en este tema de cooperación científica, precisamente la necesidad de incorporar otras fuentes de conocimiento, como es el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, con este panorama, pues lo que vemos, y ya ahorita le doy la palabra a mis colegas, pero esta fue la fuente, nosotros una vez más reitero, de inspiración para nosotros hacer esta propuesta de white paper de lo que vemos que podría ser útil para el desarrollo de una estrategia de diplomacia científica para la Amazonía. Hoy en día, pues también vemos con muy buenos ojos que, por ejemplo, la OTCA ha sido designado un nuevo presidente, Martín von Hildebrand, quien es colombiano y un gran conocedor del Amazonas, tanto con articulación profunda con el conocimiento científico, pero con el conocimiento indígena, y vemos que precisamente pues hay una gran ventana de oportunidad para poder con ellos compartir las propuestas que tenemos en este documento. Y con esto pues le doy la palabra a mis colegas allá en San Andrés. Realizando esta investigación tan interesante sobre la articulación entre la diplomacia científica y la Amazonía. En esta breve presentación les voy a estar hablando acerca del concepto de la diplomacia científica y les voy a mostrar también una práctica de la diplomacia científica para que tengamos una concepción, ¿no?, de cómo se ve la diplomacia científica en la práctica cuando hablamos también de la diplomacia científica en relación y en vinculación con la Amazonía. Me voy a permitir en estos momentos compartir pantalla. Y bueno, pues el concepto de la diplomacia científica para muchos de ustedes probablemente ha sido permeado, ¿no?, por la definición bastante tradicional, ¿no? Ya tiene aproximadamente como unos 15 años, casi 15 años, de la Royal Society de la AAAS, en donde ellos nos explican, ¿no?, que la diplomacia científica puede tener tres manifestaciones, ¿no? Una de las manifestaciones es la ciencia para la diplomacia, en donde utilizamos la cooperación científica internacional para mejorar las relaciones internacionales entre países. Esto se usa mucho, por ejemplo, entre países que no tienen buenas relaciones diplomáticas o cuya relación diplomática es inexistente. Allí los científicos juegan un rol a la hora de establecer relaciones y vínculos por medio de la ciencia que al final del día pueden tener impacto hasta diplomático, ¿no? Tenemos también la ciencia en la diplomacia, que busca informar los objetivos de la política exterior por medio del asesoramiento científico. Una de las manifestaciones más conocidas, muchos de ustedes lo recordarán, es la situación durante el COVID-19, donde tuvimos a científicos trabajando muy de la mano con diplomáticos en el proceso de la negociación de las vacunas. Otra de las manifestaciones también que podemos evidenciar es la diplomacia para la ciencia. Y en el marco de la diplomacia para la ciencia buscamos, ¿no?, por medio de estos ejercicios diplomáticos, facilitar la cooperación científica internacional. Un ejemplo claro de la diplomacia para la ciencia, siempre me gusta poner este ejemplo, es el programa CITED, que es un programa iberoamericano de ciencia. Muchos de ustedes probablemente lo conocen. Y bueno, el programa CITED todos los años abre convocatoria, pero ha requerido, ¿no?, un encuentro, una articulación entre diferentes países, entre diferentes agendas también, y una asignación de recursos para establecer, ¿no?, esa convocatoria que los científicos todos los años esperan, ¿no? Y bueno, acá que es importante reconocer que la diplomacia científica, principalmente cuando pensamos en países del sur, en países emergentes, nos puede ayudar, ¿no?, en ese proceso de cierre de brechas, ¿no? De cierre de brechas que incluso pueden condicionar los ejercicios de cooperación científica internacional. Para eso está la diplomacia científica. También puede ayudar, si así lo buscamos, si así lo queremos también, a establecer colaboraciones científicas mucho más equitativas, mucho más horizontales, ¿no?
evitando todos estos temas verticales. A todos los que quieren ahondar mucho más en esto, los insto también a buscar el código Trust, que es un código también para la colaboración científica y las sinergias científicas mucho más equitativas, proporcionado pues por parte de la Comisión Europea. Un ejemplo de diplomacia científica, pues muy conocido en relación con este tema que nos atañe, ¿no? En esta sesión, es el panel científico por la Amazonía. Pueden buscarlo también en sus redes sociales, en LinkedIn son muy activos. Y el panel científico por la Amazonía, que fue inspirado, ¿no?, en el Pacto de Leticia, es una iniciativa científica de alto nivel, ¿no?, dedicado a la Amazonía. Y este panel ha sido establecido para principalmente todos estos temas de asesoramiento científico a política pública relacionado con la Amazonía. Tratan pues diferentes temas, pues uno de los temas principales es el tema de la conservación, la deforestación generalizada, la degradación forestal, los incendios que han habido, ¿no? Y bueno, el panel está compuesto por más de 240 científicos. Ellos publicaron un informe en 2021 de la evaluación de la Amazonía y también este informe en el marco de la COP26 fue denominado una enciclopedia de la región amazónica. Entonces, este panel es un ejemplo, ¿no?, de ciencia en la diplomacia, es un ejemplo de cómo nosotros como científicos no podemos influenciar. Que recordemos que uno de los objetivos de la diplomacia científica, voy a regresarme un momentico aquí en la presentación, es es influenciar agendas, es influenciar y querer aportar, ¿no?, desde nuestra ciencia para el cambio de agendas, el cambio en políticas públicas, la transformación, ¿no?, en estas políticas que pueden estar obviamente en intersección, como les decía, entre la ciencia, las relaciones internacionales y muchos otros aspectos, ¿no? Pero acá es muy importante tener en cuenta que la diplomacia científica, y eso es uno de los diferenciadores principales con la cooperación científica internacional, es querer influenciar agendas, ¿ok? Y recordemos que desde nuestro ejercicio científico podemos hacerlo si realmente lo buscamos y si realmente nos comprometemos con esto. De hecho, esa es una de las manifestaciones del liderazgo científico, querer de alguna manera aportar agendas y aportar en transformación. Con eso llego al final de mi presentación y les cedo la palabra a mis compañeros. Saludos a todos, mi nombre es la doctora Luz Cumba García, soy inmunóloga, comunicadora científica y asesora en política pública. Y para mí es un honor acompañarles virtualmente en el día de hoy para hablar de la metodología de este white paper que provee recomendaciones para la salvaguarda de la Amazonía. Estas fotos traen mucha nostalgia porque este fue el primer encuentro, el primer taller participativo que tuvimos, que fue en el Congreso de Investigación y Sostenibilidad, SRI por sus siglas en inglés, en Ciudad de Panamá en el 2023, donde tuvimos la oportunidad de recolectar insumo y aporte muy valioso de los asistentes a nuestro taller, que entre ellos estaban académicos, estudiantes, hacedores de políticas públicas, diplomáticos, y gracias a ese insumo fue que pudimos darle una estructura a nuestro white paper. Así que este fue el primer ejercicio colaborativo que tuvimos. Y en base a eso, quiero hablarles un poquito de la línea del tiempo para la creación de este white paper. Todo empezó en julio del 2022. Nosotros, todos los coautores de este white paper, participamos en un curso de diplomacia científica que fue organizado por la Academia Mundial de las Ciencias, o la TUAS por sus siglas en inglés, y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o la AAAS por sus siglas en inglés. Este programa se estableció en el 2014 para exponer a científicos, tomadores de decisiones, diplomáticos y otros actores e instituciones interesados en los conceptos de diplomacia científica, con el fin de explorar
todos los temas clave de política internacional contemporánea que estuviesen relacionados con ciencia, con tecnología, con medio ambiente y con salud. Y a la misma vez, cómo participar en desarrollar un conjunto de habilidades que permitiera unas carreras en la intersección de la ciencia y la diplomacia. Como parte del curso, nosotros coautores tuvimos que proponer un proyecto o idea sobre diplomacia científica donde utilizáramos algunas de las destrezas que adquirimos durante el curso. Y nuestro líder, Julián, propuso desarrollar un white paper con recomendaciones para la conservación de la Amazonía desde el ángulo de la diplomacia científica. Y así fue que empezó esta colaboración. Para diciembre del 2022 fue como tal que empezamos a integrar lo que fue el grupo de trabajo. Todos nosotros coautores, además de ser egresados del curso de la IIIS TUAS, también somos miembros de la Red de Diplomacia Científica en Latinoamérica y el Caribe, o Diplocientífica, y bajo esas dos líneas de colaboración fue que nos unimos para comenzar el white paper. Organizaciones como Diplocientífica creemos que son fundamentales para iniciar estos proyectos colaborativos y facilitar una participación más amplia entre diferentes actores en diplomacia científica en la estructuración y desarrollo de un proyecto como este. Para junio del 2023 fue como tal que tuvimos nuestro primer taller participativo, como les expliqué en la diapositiva anterior, fue en el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad, o SRI, en el 2023 en Panamá. Y este congreso brindó una plataforma para llevar a cabo un taller colaborativo para recopilar valiosos aportes de más de 30 participantes, incluyendo científicos, tomadores de decisiones, organizaciones y representantes de comunidades indígenas. Ya para agosto del 2023 fue cuando comenzamos con nuestros grupos focales con expertos en diplomacia. De las ideas que emergieron de ese taller participativo en Panamá, nosotros las organizamos por grupos y posteriormente las discutimos con expertos en diplomacia científica regional para evaluar su viabilidad y cómo podíamos integrarlas en lo que era la estructura del white paper. Así que fue un ejercicio bien necesario. Para noviembre del 2023, luego de hacer ese ejercicio, empezamos a recibir comentarios por parte de pares, los insumos, sus opiniones, y también recibimos un apoyo muy importante del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, o la IAI, en conjunto con Diplocientífica, que nos ayudó mucho con este proyecto. Y la publicación de este white paper incorporó una estrategia de comunicación dirigida a los hacedores de políticas de los 9 países dentro de la región amazónica, así como de agencias multilaterales y países donantes. Y la IAI nos ayudó mucho con lo que fue la diseminación de estos resultados. Ahora en el 2024, ¿qué estamos haciendo? Pues ya publicamos el artículo este año y estamos en el proceso de socialización con tomadores de decisiones y con el público, con nuestros colegas. Hemos presentado este white paper ya en varios foros, incluyendo el centenario del libro de la vorágine en Putumayo, Colombia, y también en la Feria del Libro en Bogotá, Colombia. Además de eso, queremos organizar un foro o panel con tomadores de decisiones y comunidades indígenas en la región para discutir este trabajo y avanzar estas importantes estrategias para conservar la Amazonía. Déjenos saber a mis colegas, Claudia, a Susan, que están allí presenciales, si ustedes están interesados en ser parte de estas discusiones, si tienen algunas ideas de cómo mejor diseminar estos importantes aportes. Quedamos atentos y muchas gracias por su atención y por venir a nuestra sesión. Que tengan un excelente congreso y que disfruten mucho de San Andrés. Cuídense.